jóvenes, buenas tardes. He querido trabajar con los pizarrones para ver el asunto de la Usucapión, que es una institución fundamental, y el antecedente de nuestra prescripción, porque muchas instituciones en las que estamos viendo en el derecho real de cosa ajena hacen alusión a la Usucapión. De tal forma que tratemos de aclarar la usucapión y especialmente las instituciones de la interrupción y de la suspensión. Para esto tenemos que inevitablemente hablar un poco de la evolución de la usucapión en la época clásica y en la época ya de Justiniano. Hay un cambio. Digamos que la usucapión, que ya sabemos, es un modo de adquirir el dominio y un modo de adquirir del derecho civil. Y que para eso se requería, entre otras cosas, en la época clásica, una justa causa, un justo título, una buena fe y un tiempo de posesión. Y si recordamos los estudios, dijimos que en la época clásica, con lo que respectaba al tiempo de posesión, era de 2 años para los inmuebles y 1 año para los muebles. Y la usucapión la estudiamos en un principio con el derecho de dominio respecto a qué pasaba con el propietario bonitario, ¿se acuerdan? Para llegar a ser propietario, y uno de los medios era a través de la usucapión. Esto es lo primero que establecía la época clásica, el tiempo de posesión, 1 año y 2 años. Y en segundo lugar, se hacía cargo de que este tiempo de 1 año y 2 años para adquirir una propiedad por usucapión perfectamente podía ser congelado o interrumpido este plazo. Y se hablaba de 2 grandes instituciones que actualmente se ocupan todos los días, que es la interrupción y que es la suspensión. Cuando se interrumpe el tiempo de posesión, cuando se acaba el problema de la interrupción, el tiempo tiene que volver a contarse de nuevo, o sea, no se paraliza y se vuelve a contar. Pero sí aparece esto en lo que se llama la institución de la suspensión, que como su nombre le dice, congela el tiempo y superado la barrera que provocaba la suspensión, se volvía a contar, o sea, se sumaba el tiempo anterior más el tiempo que se empezaba a contar. En la época clásica, bueno, la interrupción y la suspensión están en uno de los PPD de la usucapión, así que no voy a entrar más a eso. Con respecto a la interrupción, en la época clásica, le insisto que si había una interrupción, se volvía a contar el tiempo normal. La interrupción, como institución en términos generales, podía ser una interrupción civil y una interrupción natural. La interrupción civil, para efectos de este curso, podemos decir que se interrumpía el tiempo de la usucapión, que era de 2 años y de un año. Normalmente, el día de hoy se entiende que hay interrupción civil cuando se interpone una demanda judicial y se paraliza el tiempo de prescripción adquisitiva, ¿ya? Esa es la interrupción civil, que normalmente por un medio judicial se paraliza el tiempo de posesión. En la época clásica, la interrupción civil no afectaba a los usucapión, o sea, no se reconocía la interrupción civil como medio de paralizar la usucapión. De tal forma que si el propietario bonitario estaba poseyendo y el propietario civil demandaba al propietario bonitario con una acción reivindicatoria, no se interrumpía y seguía contándose el tiempo para que el propietario bonitario se hiciera propietario. De tal forma que en la época clásica no había interrupción civil, pero sí se reconocía una interrupción natural. Por ejemplo, natural por hecho de la naturaleza o del hombre. Si teníamos un fundo por su inundación permanente, o por la invasión del fundo por terceras personas, o por si una cosa se extraviaba, o si una cosa se hurtaba. Ahí sí que había una interrupción y se llamaba esta interrupción de carácter natural. De tal forma que cuando la inundación cesaba, cuando las personas que habían invadido el fondo lográbamos echarla, o cuando esa cosa mueble extraviada aparecía, o cuando recuperábamos la cosa hurtada, en ese caso se volvía a contar el tiempo de posesión. No se sumaba, se volvía a contar de nuevo el tiempo de uso. ¿Cuál? De la época clásica, 2 años y 1 año. ¿Qué pasaba con la suspensión en la época clásica? En la época clásica
sí se aceptaba que en los plazos de usucapión se podían suspender. Es decir, que debía cortarse el tiempo de usucapión, por ejemplo, y el caso que ponían era cuando había una ausencia. Una ausencia. Por ejemplo, había un propietario bonitario que estaba poseyendo un fondo y para ser propietario civil requería, entre otros requisitos, un tiempo de posesión de 2 años. Pero tenía que viajar a Grecia. Salía de Roma, ese tiempo de posesión, que imaginémonos que llevaba 1 año y se iba a Grecia, ese tiempo de posesión no se perdía. Él volvía de Grecia y se volvía a contar el tiempo que llevaba antes de irse a Grecia y el tiempo que se empezaba a contar cuando llegara a Grecia en adelante. Eso era la suspensión, que a diferencia de en la interrupción hay que empezar a contar el tiempo. Entonces recapitulemos, en la época clásica, ¿se aceptaba la interrupción? Sí, pero solamente la natural y la que ya los casos señalados. ¿Se aceptaba la interrupción? Sí, no. ¿Se aceptaba la suspensión? Sí, pero solamente por un caso. Ausencia. Pero en la época clásica no solamente se reguló el tiempo de posesión, la interrupción y la suspensión, sino que además se habló de la accesión de posesiones, que está bien, lo vamos a ver también en derecho sucesorio, esto, la accesión de posesiones, de tal forma que solamente hay que decir que es el fenómeno de que si podemos sumar posesiones anteriores a la nuestra. Vale decir, por ejemplo, si muere una persona y estaba de propietario bonitario y muere, ¿y qué pasaba con su heredero? El heredero tenía que empezar a sumar nuevamente el tiempo como poseedor bonitario para ser posteriormente propietario, o se sumaba el tiempo que ya llevaba el causante. Bueno, se aceptó que por causa de muerte el heredero, una vez que asumiera su calidad de heredero, porque tenemos que verlo en sucesorio, una vez que asumiera su calidad de heredero, podía sumar el tiempo de posesión al del causante. Pero no se podía, en la época clásica, bajo ninguna circunstancia, sumar el tiempo de posesión por transferencias entre vivos. O sea, el comprador no puede sumar el tiempo de posesión de un propietario bonitario, por ejemplo. Un propietario bonitario podía vender su propiedad, puede vender su propiedad bonitaria, que no era dueño, pero era propietario bonitario y que iba a ser propietario civil una vez pasado el tiempo de usucapión, entre otros requisitos. Pero si transfería simplemente su posesión, que era la base de la propiedad bonitaria, la posesión. Entonces, ¿qué pasaba si el propietario bonitario llevaba 1 año en un fondo? El nuevo dueño, el comprador, eh, ¿seguía sumando el tiempo de posesión al vendedor? No, no se podía. Solamente se aceptaba en la época clásica, que era por causa de muerte. Pero junto con estas instituciones que hemos visto, este análisis del tiempo de posesión, de la interrupción de la suspensión, de la accesión de posesiones, paralelamente a la usucapión empieza a nacer la idea de la prescriptio longi tempori, ¿ya? Que no era un modo de adquirir el dominio, sino que era un medio de defensa de un poseedor contra amenazas, especialmente por acción de reivindicatorias de un propietario, pero en provincia. Esta prescripción longi tempori, que empieza a funcionar junto con la usucapión, pero en provincia, se empieza a conocer en el siglo II después de Cristo. Ahí empieza la fuente, empiezan a hablar de la prescripción longi. Y esta prescripción longi tempori empieza a trabajar en base o en función de la usucapión clásica, pero le entrega modificaciones aplicables a las provincias, porque la usucapión no se aplicaba en provincia. ¿Por qué? Porque la usucapión era un modo de adquirir del derecho civil y se aplicaba a los ciudadanos que vivían en Roma, no en provincia. Bueno, no era un modo de adquirir en la prescripción longi tempori, era un medio de defensa del poseedor para alguien que atentara contra su posesión, normalmente el propietario que ejercía una acción reivindicatoria. ¿Qué hacía? Como medio de defensa se aplicaba una excepción. Pero se requería un tiempo de posesión. Ya no importaba si la cosa era mueble o inmueble, de tal forma que no se respetaban los tiempos de 1 o de 2 años, sino que se impuso un tiempo de posesión de 10 años, si las partes vivían en la misma provincia,
o de 20 años si las partes, es decir, el propietario, por ejemplo, en el caso que he puesto, vivía en provincia distinta. Ese era el primer cambio de la prescripción longitemporis respecto a la usucapión clásica. El segundo gran cambio es que aquí sí se aceptaba la interrupción civil. O sea, si el propietario interponía una acción reivindicatoria, por ejemplo, aquí sí el tiempo se suspendía y si vencía el poseedor de la prescripción longitemporis tenía que volver a contar el tiempo de nuevo. Y la suspensión ya no era simplemente por el ausente, sino que además se le agregaba el el, eh, el menor de edad. Entonces, fíjense, ya la prescripción longi junto con la usucapión empiezan a trabajar de tal forma. En época clásica, con respecto a la usucapión, cuatro cosas importantes. El tiempo de posesión, la accesión de posesiones, la interrupción y suspensión y la prescripción o el naciente prescripción longi tempore. Bueno, ¿pero qué esto de la época clásica cambia? Sí, cambia ya en la evolución de la época postclásica y vamos a llegar y nos vamos a situar para nuestro estudio con Justiniano. ¿Qué pasa con Justiniano con respecto a la usucapión? Ya. Primero, el primer gran cambio, que no existía en la época clásica, que se establece una prescripción extintiva de las acciones. Vale decir que ya pasado cierto tiempo, ya no se podía ejercer acciones y todas las situaciones jurídicas se entendían consolidadas, de tal forma que las acciones se extinguían. No podía ejercer esa acción y se estableció esta prescripción extintiva en 30 años. Pasado 30 años, ya un propietario que se acordaba y que quería ejercer algún tipo de acción, pero ya no podía. No ocurría ni la suspensión, ni la interrupción, ni nada. Segundo, en el año 531 después de Cristo, Justiniano, a propósito de lo que sucedía en la época clásica, une las dos instituciones de la prescripción longi con la usucapión. Las funde en uno, ¿ya? Y de esta forma se establecen diversas consecuencias. En primer término, ¿se acuerdan del tiempo de posesión? El tiempo de posesión en la época clásica de 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles cambia. Ahora ya van a ser para los muebles 3 años y para los inmuebles 10 y 20 años. O sea, sigue la línea de la prescripción longitempo. 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes si vivían en distintas ciudades. ¿Qué pasaba con respecto a este tiempo de posesión? Podía ser interrumpido y podía ser suspendido. ¿Se modificaba en algo lo que había pasado en la época clásica? Claro, porque ya como se había fundido la usucapión con la prescripción longitempore, evoluciona el concepto de la siguiente manera. La interrupción, que solamente era natural en la época clásica desde el punto de vista civil, ahora no. Ahora se acepta la interrupción civil fundamentalmente a través de la interposición de una acción reivindicatoria por parte de un propietario. Ahí la interrumpe y el que estaba poseyendo debe empezar a correr el tiempo de nuevo si es que gana naturalmente la acción reivindicatoria. La suspensión, la suspensión, que era simplemente para los ausentes, ahora se amplía. Es para los impúberes bajo la tutela, es para los menores bajo la curatela y los ausentes por motivo oficial y se ignore el paradero. Y recuerdan que había otra institución más, sí, la accesión de posesiones, que era solamente por mortis causa, con Justiniano se permitió a su término, después del 531, se permitió que eh, entre vivos pudiera existir una accesión de posesiones, o sea, una suma de posesiones del vendedor al comprador. Ya no simplemente queda radicada en una transmisión o en una sumatoria de posesiones entre el causante, el que fallece, y su heredero, sino ahora también entre vivos. Pero ¿qué pasa ahora con respecto a los derechos reales sobre cosa ajena? Porque todo esto que hemos visto es el derecho real sobre cosa propia. Pero ¿qué pasaba con el derecho real sobre cosa ajena? Bueno, ya hemos estudiado, fíjense, las servidumbres y los usufructos, y para eso van a tener que requerir un poco de tiempo de asimilación de los conceptos. Pero en las servidumbres, que es derecho real de cosa ajena, y sobre base dos servidumbres, que es la servidumbre predial y el usufructo, se hace mención a la usucapión. Con respecto a las servidumbre prediales, se establece, en primer lugar, que en el siglo I antes de Cristo, una ley
abolió lo que era la usucapión. Bueno, digamos una regla general. La regla general es que no cabía la usucapión sobre las res incorporales, es decir, sobre los derechos. ¿Quién lo establece eso? Gallo nos señala y estaba apoyado por un piano, ¿ya? Que no existía bajo ninguna circunstancia. Pensé, aquí van a tener que suspender porque me están llamando.